Hola, Dios te bendiga más. Bienvenidos al canal La Pura Verdad, el cual fue creado para abordar temas bíblicos con un análisis totalmente apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras, donde los argumentos son sometidos al escrutinio y sustentados por la base bíblica. En este día vamos a tocar el tema ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Vamos a hacer referencia a tres promesas sobre el arrebatamiento. La primera de ellas en San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, en la Reina Valera 1960. Palabras de Jesucristo, una promesa donde Él dice que va a venir a tomar la iglesia y a llevarlas a las moradas eternas, y vamos a irlo desarrollando poco a poco para que entendamos si la iglesia pasa o no por la gran tribulación. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18 en la Reina Valera 1960. También dice la escritura que el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 53. En este estudio vamos a demostrar que la iglesia, hablando de las personas que se han arrepentido y han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, teniendo un nuevo nacimiento y viven en obediencia a la palabra de Dios, no van a pasar por lo que la Biblia llama la gran tribulación. Bueno, tenemos estos argumentos fuertes teniendo en cuenta que la historia bíblica nos muestra la intención de Dios. Vamos a tomar algunos casos. La Biblia nos revela desde el Antiguo Testamento cuál ha sido la intención de Dios y su intervención antes de que venga un juicio sobre algún lugar, nación o sobre el planeta Tierra. En primer lugar encontramos el caso de Enoc en Génesis capítulo 5, verso 24, el cual fue traspuesto y arrebatado para no ver muerte. O sea, los arrebatamientos hacia otro lugar por parte de Dios no son nada nuevo. Recuerde que Elías fue arrebatado también. Y también fue arrebatado Felipe estando en vida de un lugar de Samaria, se lo lleva el Señor al desierto. Aquí leemos, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5, 22 al 24. Pero también leemos reforzando este acontecimiento en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado,
porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También tenemos el caso de Noé, en vista del ambiente que lo rodeaba de maldad, perversión sexual, violencia, y según Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 5, este fue guardado y rescatado antes de que viniera el diluvio como juicio divino enviado sobre la tierra, en el cual se salvó solo él y su familia, en total 8 personas, trayendo un nuevo tiempo y cambios significativos y el inicio de una nueva generación, según Génesis capítulo 9, versículo del 1 al 17. Otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Lot. En Génesis capítulo 19, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra por un juicio de Dios de enviar fuego y azufre sobre esos pueblos por su maldad y perversión sexual. Pero antes que hizo Dios, saca a Lot de ahí para que no sufra el castigo. Según Génesis capítulo 19, versículo del 12 al 13, nos dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido hasta el cielo delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra. Cuando llegó Lot a Zoar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Génesis 19, versículo del 22 al 25. No fue casualidad que el Señor Jesucristo, en el contexto hablando del fin de los tiempos, pusiera estos dos ejemplos para dar como señal a la iglesia que así va a ser el día que Él viniera a arrebatar a su pueblo en las nubes por causa de la maldad del mundo y los juicios que venían de parte de Dios sobre esta tierra. En Mateo capítulo 24, versículo del 36 al 42, Jesús dice de la siguiente manera, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. San Mateo capítulo 24, verso del 37 al 44, en la versión Reina Valera. También el ejemplo del pueblo de Israel es guardado en la tierra mientras pasaban las plagas, la tierra de Gosén, y Dios los rescata de Egipto y los saca a una nueva tierra. Otra de las señales que el Señor nos dio, hablando del ambiente social que se viviría en los últimos tiempos, retomo, es el caso de Noé y de Lot. Él dice de la siguiente manera, en Lucas capítulo 17, versículo 28 y 29. Asimismo como sucedió en los días de Lot, lo cual es caracterizado por un escenario de maldad, violencia, perversión sexual y gran confusión. Este pasaje, además de hablar del ambiente en tiempos de Noé y de Lot, el énfasis es el que Dios guardó y rescató a Noé y a su familia, a Lot y a su familia.
Y dice el apóstol Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 5 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 5 al 9, para los que están tomando nota. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser, a los injustos, perdón, para ser castigados en el día del juicio. Es claro que estos pasajes no nos dicen que el Señor inmediatamente, después de la segunda venida de Cristo, va a destruir todas las personas que hay en la tierra, ya que se va a convertir mucha gente durante el periodo de los 7 años, incluso se convertirán naciones enteras, y la misma nación de Israel se va a volver al Señor. Lo que sí nos da a entender la Biblia es que los incrédulos van a ser enviados a un lugar esperando que pase el milenio y venga el juicio final del trono blanco. Es claro que desde el Antiguo Testamento se figura y se habla de que el Señor iba a esconder a su pueblo mientras pasa la indignación, donde Dios iba a castigar al morador de la tierra por su maldad. Leemos en el libro de Isaías, capítulo 26, versículos 19 y 21. Isaías 26, verso 19 al 21. Leemos un pasaje que nos habla de cómo Dios resucita los muertos y esconde su pueblo hasta que pase la indignación sobre la tierra. Dice así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Si bien es cierto, mi amigo y mi hermano, hay algunos versículos que hablan de que los hijos de Dios pasamos por tribulación y pasamos por tribulaciones, ¿verdad? Porque esos son pruebas, situaciones que desarrollan nuestra fe. Incluso la Biblia habla de muchas tribulaciones, pero esta gran tribulación a la que se refiere en los últimos tiempos es, como la Biblia lo dice, gran tribulación. Jesús lo dijo así, de esta manera: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo capítulo 24, versos 21 y 22. Cuando analizamos el libro de Apocalipsis o Revelación, desde el capítulo 6, donde da inicio la gran tribulación con apertura de los sellos, hasta el capítulo 19, donde se describe la batalla de Armagedón, vamos a demostrar que la iglesia como tal no estará en la tierra. Para mí la gran tribulación da inicio en la apertura del primer sello, porque es el primer jinete que entrará en escena. Es el anticristo. A partir de ahí será persecución, tribulación para los convertidos durante este tiempo, y vendrán los juicios sobre la tierra, y viene guerra, hambre y muerte. Dice la escritura en Mateo capítulo 24, versículo 29, en la versión Reina Valera del 60. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dijo Jesús que después de la tribulación de aquellos días, Dios soltará juicios a través de la naturaleza, o sea que habla de tribulación desde el inicio.
Es claro que durante este periodo de 7 años no se registra ningún arrebatamiento, ni en la batalla de Armagedón el Señor no arrebata a ningún cristiano, sino que esta escena lo que nos dice es que el anticristo reúne sus ejércitos para destruir la nación de Israel y pelear contra el Cordero al final de los tiempos, y ahí es donde viene Jesucristo y lo toma y lo lanza al lago de fuego y azufre. Así que en ningún momento se habla de la iglesia en la tierra. Al contrario, vamos a demostrar que Jesucristo desciende en un caballo blanco acompañado de sus santos. Tenemos que ser muy claros con esto, de sus santos, viene acompañado, porque hay personas que lo leen y no lo entienden, pero dice aquí en Apocalipsis 19, del verso 11 al 19. Repito, Apocalipsis 19, verso del 11 al 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Hago un paréntesis aquí antes de seguir el pasaje, leyéndolo, porque la ropa teñida en sangre, lo que significaba para el pueblo de Israel, lo que significaba en la antigüedad, era venganza. Y su nombre sigue diciendo, es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Vuelvo a leer, vestidos, esos ejércitos celestiales, de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Oiga qué hermoso. Y cuando nosotros leemos las bodas del Cordero, que dice alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero, dice, y a su esposa se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Es el mismo ejército que desciende con Jesucristo en este pasaje. Ahora, hay un acontecimiento que la gente casi no habla de él y yo quiero retomarlo brevemente aquí en este momento y abordarlo porque la gente lo confunde. Por ejemplo, es el juicio de las naciones y la gente lo confunde con un arrebatamiento al final de los tiempos. Pero las únicas 2 veces donde el Señor habla de enviar a sus ángeles a juntar a sus escogidos y a juntar a los inconversos, los incrédulos, los cuales llama cizaña, es cuando va a realizar el juicio de las naciones, el cual mucha gente no entiende y está en el contexto en Mateo capítulo 25, verso 31. Porque viene hablando en el Mateo capítulo 24 el mismo Jesús de los últimos tiempos y en Mateo 25 concluye sobre el juicio de las naciones. No debemos de confundir este evento con el arrebatamiento de la iglesia. Leo este pasaje porque muchos confunden lo que dice aquí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Algunos dicen, ve, ahí está el arrebatamiento de un extremo del cielo. Aquí lo que Dios manda a sus ángeles a juntar es a los salvos que quedan y al pueblo de Israel al final de los tiempos cuando Él viene a establecer su reino. Nótese aquí que no habla de arrebatamiento porque la mayoría de los que creyeron fueron decapitados y los que quedaban eran el pueblo de Israel y gente que aún se había salvado durante la gran tribulación que habían logrado sobrevivir. El otro grupo lo explica en la parábola de la cizaña. Es el grupo que es recogido de los inconversos, de los incrédulos que quedan aquí en la tierra en el momento que el Señor vino a guerrear contra el anticristo, o más bien a tomarlo porque el Señor ni pelea con él. Con el espíritu de su boca destruye todos estos reyes, capitanes y gente, ejércitos que venían a pelear y manda a un ángel que agarre al anticristo y al falso profeta y lo lance al lago de fuego. Pero dice aquí en Mateo 13, 38 al 43, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega
¿Qué es? El fin del siglo. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 13, verso del 38 al 43. Este es el juicio de las naciones. Dice en Mateo 25, 31 al 34, muy claro. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, verso 31 al 34 en la versión Reina Valera 1960. En conclusión, mi amigo y mi hermano, durante los acontecimientos del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, si usted lee minuciosamente, no se registra ningún arrebatamiento, y al final, cuando el anticristo y el falso profeta y sus ejércitos son destruidos, lo que sí nos habla es de la resurrección de los cristianos que fueron decapitados por no negar su fe en este periodo de gran tribulación para unirse a la iglesia y reinar durante el milenio con Cristo. Gloria a Dios. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Repito, Apocalipsis capítulo 20, verso 4. El libro de Apocalipsis es la visión de los últimos tiempos que le muestra a Jesucristo al apóstol Juan para que lo escriba y para que le haga llegar a todas las naciones, para que sepan lo que ha de venir sobre la tierra y se arrepientan de su pecado. Dice en este libro: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, repito, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3. No es que los que enseñamos sobre el arrebatamiento de la iglesia y hacemos énfasis, no es que tengamos un escapismo. No, es que son los últimos tiempos y la iglesia va a ser rescatada, va a escapar, porque el Señor lo habló, dijo: velad para que seáis dignos de escapar de las cosas que han de venir sobre la tierra. Entonces dice Apocalipsis 10, versículo 10 y 11. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hablando de Juan cuando estaba escribiendo todas las visiones que le estaba mostrando Dios y Jesucristo. La iglesia aparece antes de desatar los sellos, o sea, de que venga la gran tribulación. Cuando leemos Apocalipsis 4 y 5, nos damos cuenta de que el Señor le va a mostrar a Juan las cosas que vendrán en la gran tribulación. Con apertura de los sellos, vendrán los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Y los acontecimientos alrededor de esto, los cuales empiezan en el capítulo 6 y terminan en el 19 para dar paso al milenio y la vida después de esto. La intención de Dios al rescatar o arrebatar su iglesia antes de que venga sobre la tierra la gran tribulación o el día de la ira de nuestro Dios es claro. En el capítulo 5
de Apocalipsis leemos de la siguiente manera: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. Son copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y oiga bien, hago énfasis en esta declaración: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre. ¿Quién fue redimida con su sangre? La iglesia. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto está antes de abrir los sellos. Esto está en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 8 al 14. Así que también la declaración que hace el ángel en Apocalipsis 12, versículo 12, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando Jesús anduvo físicamente en la tierra en su primera venida, fue contundente al afirmar que debíamos de velar y estar preparados para irnos con Él en este día, antes de que llegara ese día espantoso. Así es que es algo maravilloso que el Señor nos advirtió: si ustedes quieren irse, tienen que guardar sus corazones. Si ustedes quieren ser levantados, tienen que cuidar su vida de los afanes, porque la venida del Señor será de repente. Y el Señor lo dijo literalmente de esta manera: Lucas 21, 35 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre nosotros los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Repito, ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿No tendría caso que el Señor nos mande a orar, velar y a guardar nuestro corazón si fuéramos a pasar de todas maneras por la gran tribulación? Mire la palabra escapar de todas estas cosas que vendrán. Quiere decir que si estamos en la segunda venida de Cristo y ya han pasado todos los juicios y nosotros nos encontramos ahí, aquí en la tierra, no fuimos dignos de escapar, no velamos, nos llenamos de los afanes de la vida y por eso vamos a tener que pasar por estos 7 años. Pero yo me voy a ir con el Señor y sé que usted también, mi amigo y mi hermano. El día y la hora de su arrebatamiento no lo sabemos, ni nadie puede poner una fecha exacta. Lo único que sabemos es que vendrá. Dice que será como ladrón en la noche, pero no para nosotros, que no estamos en tinieblas, para ser sorprendidos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso del 2 al 4 y Marcos 13, 32. Pero aunque no sabemos el día ni la hora, el Señor nos dio señales para que estuviéramos apercibidos. Usted lee Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 8, y habla de una serie de acontecimientos que Jesús llama, que no es el fin, lo llama principio de dolores, para después pasar a hablar de la persecución que se va a dar y la tribulación para los hijos de Dios cuando se manifieste el anticristo. Dice él: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, verso 42 al 44. Yo quiero decirle algo: en la segunda venida de Cristo la gente sí va a saber que Él viene. El anticristo va a sitiar a la nación de Israel para destruirlos. Los ejércitos, todo eso será noticia internacional. Y la gente conocerá que ya están las puertas. Es más, todo ojo le verá. No será así en el arrebatamiento. Y por algunos eventos que no están registrados todos en este documento, que ya después voy a hacer otra entrega consecutiva, es inminente que la gente se va a dar cuenta
de cuándo será que el Señor va a venir y va a pelear contra el anticristo. A esta promesa del arrebatamiento no en vano se le llama la esperanza bienaventurada. Según Tito capítulo 2 verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, pero también habla de la otra, la segunda venida de Cristo, dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, yo me he encontrado que generalmente cuando el apóstol Pablo habla de la venida del Señor, hay veces combina las dos, pero también hay veces detalla una de otra. En la Biblia se habla de dos eventos en algunos lados, como aquí. Y también dice en primera de Timoteo 2:1, la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Así es que son dos eventos diferentes. La iglesia no estará durante la gran tribulación. Sí, hay varias multitudes que aparecen en Apocalipsis. Vamos a explicar quiénes son. Se explica claramente quiénes son. Y en ninguna de ellas se habla de la iglesia, excepto de los que aparecen antes que inicie la apertura de los sellos y los que aparecen en Apocalipsis 19, unos días viniendo con el Señor, la esposa del Cordero. La primera multitud que habla la escritura es de la multitud que está en el quinto sello de Apocalipsis, las almas de los decapitados que estaban debajo del altar. Y ese grupo que está ahí le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás? Señor, lo que nos han hecho en la tierra. Y el Señor le responde, bueno, esperen un momento, tengan paciencia hasta que se complete el número de sus consiervos que han de morir igual que ustedes. Y se les dieron vestiduras blancas. Entonces, esta multitud que aparece de vestiduras blancas aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el verso 9, ya completada con el número de los consiervos que habían de ser muertos como ellos. La Biblia no fue escrita en una manera cronológica, todos sabemos. Ahí donde aparecen las almas de los decapitados, luego vuelven a aparecer en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, y resucitan para reinar con el Señor. Y dice claramente que esa multitud es los que dieron sus vidas por causa del Evangelio y que no se dejaron marcar por la bestia. Así es que esa es la multitud que aparece y luego aparece la otra multitud de Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al verso 4. Y esta multitud son 144,000 judíos que van a ser sellados, 12,000 de cada tribu de Israel para predicar el evangelio y lo llaman los siervos del Señor. Y dice, le da una orden al ángel y dice, no hagan daño a a la naturaleza, ni derramen juicio sobre la tierra hasta que estos 144,000 hayan sido sellados para predicar el Evangelio. ¿Y qué era ese sello? En Apocalipsis 14 aparece esta misma multitud, versículo del 1 al 4, y habla de que el sello que tenían era el nombre de Dios y de Jesucristo escrito en sus frentes. Y los juicios iban a caer, pero no los iban a tocar a ellos. Así es que es claro que hay una intervención divina de salvar las almas durante la gran tribulación, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que encontramos aquí de que el Señor, cuando le da la revelación a Juan del libro del Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, no se encuentra la iglesia de Jesucristo. Él mismo dio esta promesa por eso. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. El acto de Cristo de sacar a la iglesia de esta tierra para que no sufran tanto la persecución del anticristo como los juicios divinos que vendrán sobre la tierra
El mismo Jesús nos advirtió de nuestra condición para escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 11, yo quiero hacer una aclaración que cuando el ángel escribe, le revela a Juan el evangelio del Apocalipsis, las buenas nuevas, toda la revelación profética, le escriben a 7 iglesias en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y voy a tomar una de las iglesias, porque estas 7 iglesias habla de características que debe tener la iglesia, de cosas que se debe de guardar y de promesas que hace Dios y advertencias a aquellos que se guardan. Dice Apocalipsis 3, 10 y 11, voy a retomar esta. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ve que no dice para probar la iglesia. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fue el mensaje a la iglesia de Filadelfia, tipo de la iglesia que guarda el pacto, la iglesia fiel de todos los tiempos. Así es que, si bien es cierto, la iglesia no pasará por la gran tribulación, hay muchas advertencias de que nos cuidemos, de que nos guardemos para no sufrir todo lo que va a venir sobre este periodo de estos 7 años. Otra prueba que tenemos, además de la gran tribulación, cuando el Señor venga, lo hará con su iglesia y con sus ángeles. Esta prueba es clara. Por favor, lea conmigo. Después, dice, de esas bodas del Cordero, donde se da la segunda venida de Cristo a la tierra, Apocalipsis 19, del verso 11 al 21, y se ve claramente que Él desciende a la tierra con su esposa y dice que es el ejército vestido de lino fino, finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Esto dice Apocalipsis 19, 11 al 21. Pero también, según Apocalipsis 19, 14, claro está que este ejército atrás se le llama la esposa del Cordero, y en el verso 8 de Apocalipsis 19 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Así es que la Biblia también es clara cuando habla de la Hatuná, de las bodas del Cordero. En Lucas 12:36 dice, el Señor viene de las bodas, no dice que viene a las bodas. Lucas 12:36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5, mi hermano y mi amigo, habla de la batalla de Armagedón. Todos los teólogos saben que está en el contexto con Apocalipsis 19, y dice así, Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Oiga qué impresionante. Haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y oiga bien, hago énfasis en este último renglón. Y vendrá Jehová mi Dios, con él todos los santos. Zacarías capítulo 14, verso 4 y 5. Judas, verso 14, porque tiene solo un capítulo, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y también el apóstol Pablo, que fue el que recibió la revelación de lo que es el arrebatamiento, nos habla que seremos salvos de su ira. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, dice, y de esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vuelve a repetir, Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 13.
Así que hay suficiente argumento, evidencia y base bíblica para decir que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque antes fue arrebatada. Gloria a Dios y gracias por su misericordia. Así que nos vemos en la siguiente entrega de la serie de escatología sobre el tema sellos, trompetas y copas. Le ha hablado José Amador desde el canal La Pura Verdad. Dios te bendiga más.